Amén, que el Señor les bendiga, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan, capítulo 5, amén. Gloria a Jesús. Juan 5. Cuando tienen mis hermanos, me dicen un amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 15 y así dice palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendiese al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por tu gran misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tratando con nuestras vidas y con nuestros corazones, oh Dios. Que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor, lo que tu pueblo necesita, lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor amado. Yo solo soy el instrumento, mi Rey, que tú vas a usar en esta tarde, Señor, para que tu pueblo sea glorificado en tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos que relatan una historia, ¿no? De un estanque, que allí se ponían todos los enfermos, ¿no? Todos los que tenían enfermedad iban allí. Y a veces, muchas veces, hablamos de enfermos y hablamos, como dice su palabra, que habían cojos, ¿verdad? Ciegos que estaban allí alrededor del estanque, ¿no? Y que estaban postrados. Pero a veces pasan desapercibidos aquellos que no están enfermos físicamente, pero sí espiritualmente, ¿verdad? Muchas veces vemos por las calles la gente, ¿no? Y si los miramos, decimos: es una persona sana, no tendría ningún problema. Pero en su interior quizás esté como este paralítico, ¿verdad? Desde que nos levantamos, ya empezamos con una constante lucha en nuestra vida, en las calles, cuando salimos a trabajar. Siempre tenemos una lucha del más fuerte, ¿verdad? Del que quiere llegar primero. Los autos van a veces como locos, porque quizás llegan tarde a su trabajo, ¿no? Y pasan shum, shum, así rapidísimo, ¿no? Y uno va pensando: mire, ¿por qué no salió 5 minutos antes si necesitaba llegar a tiempo, verdad? Y por nuestra vida así pasamos así, ¿no? Vemos a la gente que van, que corren, que empujan, los niños también, ¿no? Que el que gana es el más fuerte, ¿verdad? En nuestras vidas quizás también tengamos el estrés, ¿no? De todas las cosas, ¿no? Del día a día, de
que cada día tenemos luchas, tenemos pruebas, ¿verdad?, que nos vienen a nuestra vida, ¿no? Que cada día estamos en conflictos, ¿verdad?, en el trabajo, a veces cuántas luchas en el trabajo, ¿no? Porque a veces los compañeros o no nos... les hablamos y no nos hacen caso, o les decimos las cosas y a veces se ponen mal, o a veces los jefes también, ¿verdad?, que nos gritan, que nos hablan fuerte, ¿no?, por cualquier motivo, ¿no?, por cualquier cosa, están en su estrés, ¿no?, están viviendo en esa vida, ¿no? Y quizás ellos están muertos espiritualmente, ¿verdad? Nosotros le damos la gloria a Dios porque nosotros estamos vivos, ¿verdad? No estamos como ese paralítico que estaba postrado allí, ¿sí?, en su enfermedad, allí, quién sabe, ¿no? Y a veces, muchas veces también se busca en el alcohol, también se buscan las drogas, también en los calmantes, el poder salir, ¿verdad? Pero después que pasa ese efecto, las cosas siguen igual, no hay un cambio, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos otra realidad, que es Cristo Jesús. Amén. Es el único remedio para nuestra vida, es el Señor Jesús. Y podíamos ver, ¿no?, en nuestra vida tenemos altos y bajos, ¿verdad? Porque un día podemos estar allí en la gloria con el Señor, gozándonos en el Señor, pero cualquier cosita que nos digan o cualquier cosita que nos venga a nuestra vida, ya estamos por allá, por el suelo, ¿verdad? Y tenemos altibajos en nuestra vida espiritual, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos una meta, y nuestra meta es alcanzar el cielo, ¿verdad? Estar allí en la gloria del Señor, alabando y bendiciendo su nombre. ¿Amén? Creo que todos estamos por esa, ¿no? Por un día llegar y gozarnos en la presencia del Señor y ya no preocuparnos por el día a día, lo que vamos a comer, lo que nos vamos a poner, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sino que nos estamos gozando en la presencia de nuestro Dios. Y vemos por la historia, en el versículo 4, la parte B, que dice, el que descendiera primero, ¿no? Estaba el estanque, allí dice que una vez al año venía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y movía las aguas, y el primero que llegara allí sería sano. Y este hombre, en el versículo 5, dice que tenía 38 años. 38 años iba esperando el poder llegar a ser el primero en tocar las aguas para ser sano, ¿sí? Una fe tremenda tenía este hombre, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos desesperamos en cualquier momento, en cualquier situación, y le preguntamos a veces a Dios, ¿por qué? ¿O hasta cuándo, Señor, este problema, esta dificultad, hasta cuándo? Y vemos que este hombre, 38 años, esperando poder ser sano. ¿Cuántas veces estamos orando por familiares, años y años, ¿sí? O por las esposas, por los esposos, años, y nos desesperamos porque el tiempo no llega, o la petición que le hicimos al Señor, oramos y nada, ¿verdad? Pero este hombre tenía fe de que si pudiera él tocar el agua cuando el ángel llegaba, sería sano, ¿sí? Él estaba pensando en esa situación, ¿verdad? En esa solución. Al que llegar, tocaría el agua y sería sanado. En el versículo 7 nos dice, el Señor le respondió al enfermo. Señor, le respondió el enfermo, dice, no tengo quien me meta en el estanque, porque Jesús le había preguntado si quería ser sano, pero él se había imaginado, si le había preguntado si podía llegar, ¿no? Eso es lo que la imaginación, el pensamiento de este hombre, ¿no? ¿Cómo podía hacer para llegar? Porque como era paralítico, no se podía mover, ¿verdad? Pero le dice el 7, Señor,
Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo creo que Jesús ya lo conocía, ¿verdad? Sabía su aflicción, sabía que hacía 38 años que este hombre tenía esta enfermedad física, ¿verdad? Y también espiritual, ¿sí? Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros también estamos como Él, ¿no? Mucha gente también está como Él, como este paralítico. ¿Por qué? Porque son enfermos espirituales, quizás físicamente no, pero espiritualmente sí. Y sabemos que quizás paralíticos sí podemos entrar en el reino de los cielos, pero el pecado no entra en el reino de los cielos. El pecado no llega al cielo, ¿verdad? La contaminación no llega al cielo, porque allí es un lugar santo, donde la gloria del Señor está. Amén. ¿Cuántas veces no queremos reconocer en nuestra vida que hay pecado, ¿verdad? Que vamos tapando, que vamos guardando. Pecados que quizás nos robe la paz, nos robe el gozo, nos robe la felicidad. No tenemos una buena relación con Dios, ¿verdad? Pecados que tenemos allí encubierto, ¿no? Y que a veces nos hacen gemir de dolor, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros, viniendo a la iglesia, tenemos ese problema? ¿Sí? Imagínense los que están fuera de la iglesia. Aquellas personas que no tienen, que no conocen, que quizás le han hablado, pero no quieren reconocer. Están de esta manera como este paralítico. Hay quizás a veces que tenemos excusa, ¿no? Porque cuando venimos al Señor, venimos gozosos, contentos, felices, ¿sí? Pero después vienen las excusas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que el Señor, llegamos a la casa del Señor y el Señor nos va diciendo, mira, esto no te sirve, mira, aquello no es bueno, ¿verdad? Y nos empieza a sacar y quitar todo eso, nos muestra lo que tenemos dentro, ¿verdad? Y a veces no nos gusta lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y ponemos excusa para no venir, para no llegar a los pies del Señor. Muchas veces también ponemos la excusa de que, bueno, cuando tenga dinero voy a poder ir y así voy a poder dar, ¿verdad? Voy a poder ayudar a los demás, ¿verdad? Ahora con el trabajo, ahora porque hace calor, bueno, la excusa es esa, ¿no? Porque como hace mucha calor, más lindo estar en la playa que en la casa de Dios, ¿verdad? Como estamos trabajando porque somos de temporada, venimos muy cansados de trabajar, otra excusa para no venir a la casa de Dios, para no venir a los pies del Señor. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Verdad? Dice que eran 10 vírgenes que esperaban al esposo y que todas tomaron su aceite, ¿verdad? Y habían 5 insensatas que no tomaron consigo el aceite más el que tenía en la lámpara solamente, ¿verdad? Pero las prudentes cogieron un poquito más. Y dice que el esposo demoraba en venir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Dice que cabecearon y se durmieron. Y cuando golpearon a la puerta, sintieron que el Señor venía, que el esposo venía, las que tenían el aceite de más, vamos a decirlo así, las prudentes, arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Y las insensatas le decían a las prudentes, denos aceite para que nuestra lámpara no se apague. Y no. Entonces el esposo les dijo, no las conozco. Qué fuerte, que yendo a la iglesia, orando, clamando al Señor, teniendo una vida llena de pleno gozo con nuestro Dios, llegado un tiempo como que nos descansamos y que todo está bien
y si oramos un poquito oramos, si leemos la palabra leemos, si ayunamos ayunamos, ¿verdad? Cabeceamos un poco, pero lo bueno es que nuestro aceite siempre esté preparado, siempre listo, nuestra vida que siempre esté en comunión con Dios, nuestra vida que siempre esté llena de la presencia del Señor. ¿Tenemos dificultades? Claro que sí. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Pero con la ayuda del Señor, las cosas se suavizan, son mejores. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. También en el versículo, volvamos a la historia del paralítico, el versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Me imagino que él diría: claro, pero ¿quién me ayudaría a llegar al estanque? ¿Verdad? Porque solo no lo puedo hacer, ¿verdad? Paralítico solo no se podía mover. Pero el Señor le dijo: levántate. Versículo 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y el Señor también nos dice a nosotros que nos levantemos, amén, que salgamos. El Señor, cuando sanó al paralítico, no hizo un show, no hizo gritos, simplemente le dijo, ¿no?, que tomara su lecho y que anduviese. Y este hombre no titubeó, simplemente lo hizo, ¿verdad? Y a veces, este hombre es un hombre realmente de fe, porque a veces Dios nos habla, nos dice las cosas y nosotros titubeamos, pensamos: ¿será del Señor? ¿No será del Señor? ¿Me hablará el Señor? ¿No me hablará el Señor? Y no actuamos, no hacemos, ¿verdad? Nos quedamos allí paralizados. Imagínense a este hombre, 38 años, paralítico. O sea que sus piernas no funcionaban, sus músculos no tenía músculo, estaba todo atrofiado, ¿verdad? Porque 38 años postrado, pero él tenía fe, tuvo fe y se levantó porque creyó en el Señor, creyó lo que Dios le decía, ¿verdad? Creyó al Dios Todopoderoso y en ese mismo instante fue sanado. Sabemos que Dios es el único que tiene la solución para todos nuestros problemas, no para algunos, para todos nuestros problemas. La única solución es Cristo. Y nosotros, es bueno que nosotros sepamos eso, ¿verdad? Que Dios es la única solución, que en nuestra vida quizás no haya pecado, que estamos bien, ¿verdad? Que vamos caminando con el Señor de su mano, obedeciendo su palabra, ¿no? Pero hay muchos afuera que, lamentablemente, no conocen del Señor y deberían de conocer. Y la responsabilidad de todo eso, hermanos, es de nosotras, es de nosotros. Amén. Algunos quizás ponen excusa de la economía, del tiempo, que no pueden. Hay jóvenes que dicen: yo soy un joven, tengo toda la vida. Así cuando sea viejito recién me acercaré al Señor, ¿no? Después, cuando sea mayor, le serviré al Señor. Pero aún hay vidas que necesitan, hay almas que necesitan de un Dios todopoderoso. Y somos nosotros los responsables de salir y decir al mundo lo que Dios hizo en nuestra vida, porque nosotros estábamos como este paralítico, estábamos postrados, pero el Rey de Reyes nos levantó. ¿Sí? Gloria a Dios, Él nos levantó. Gloria a Jesús. Y a veces también decimos:
qué buena soy, yo hago todas las cosas bien, ayudo a mi prójimo, ayudo a mi vecino. Con eso me voy a salvar, con eso me ganaré el cielo, ¿verdad? Porque soy tan buena, soy tan bueno. Pero la palabra de Dios dice que el hombre no se salva por obras, sino por fe. Amén. En Efesios 2, 8 y 9 nos dice: gloria a Dios. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No me acuerdo si fue el jueves o el martes, el pastor decía de esta mujer, ¿cómo se llama esta? De Calcuta, ¿cómo es? Esa, María Teresa de Calcuta, ¿no? De todas las cosas buenas que hizo esta mujer, ¿no? ¿A cuántos ayudó? ¿A cuántos pudo bendecir esta mujer? ¿Verdad? Pero que dice, como decía el pastor, quién sabe, si no se entrega al Señor, lamentablemente, no sé si está con el Señor, ¿verdad? Mucha gente piensa de esa manera, ¿verdad? De las cosas buenas, de ayudar a los demás, ayudar al prójimo, ayudar, ¿verdad? Pero lo importante es nuestra comunión con nuestro Dios, nuestro corazón. Y no es por obra, dice su palabra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Algunos piensan también que todos los caminos conducen al cielo, ¿verdad? Y tampoco es así. No todos conducen al cielo. Lamentablemente hay gente que va errada por la vida, equivocada por la vida, ¿verdad? Porque no todo nos llega. Dice el Señor en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dice el Señor, ¿no? El único camino para llegar al cielo es Jesús. También nos dice en Apocalipsis 1:8 que Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y es la omega. Amén. Y en primera de Timoteo 2:5 también nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No hay otro, ¿verdad? No hay otro en que podamos realmente ser salvos. No hay otro en que podamos glorificar y bendecir, porque solo es nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro amado Salvador. Volvamos a la historia y vemos en el versículo 14 que dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Muchas veces venimos al Señor, muchas veces nos entregamos al Señor, estamos limpios, ¿verdad? Nuestra vida está limpia y empezamos a caminar en verdad, en santidad con nuestro Dios, ¿sí? Pero poco a poco vamos dejando las buenas costumbres, las cosas que le agradan al Señor, poco a poco, porque a veces oramos todos los días, cantamos todos los días, escuchamos alabanza todos los días, pero a veces poco a poco, ¿para qué voy a orar hoy? Voy a orar más tarde. ¿Para qué voy a leer la palabra de Dios temprano? La voy a leer de noche. Y de noche venimos cansados y ya no queremos orar, no queremos leer la Biblia porque los ojos se cansan, nuestras vistas no ven mucho, ¿verdad? Y la música, dejamos de escuchar alabanza, ¿verdad? O quizás si escuchamos alabanza, si oramos de vez en cuando o venimos todos los días a la iglesia, pero no hablamos todos los días con nuestro Dios.
Porque una cosa es venir a la iglesia, estar en comunión con cada uno de los hermanos, y otra cosa diferente es comunión con nuestro Dios, porque nosotros podemos tener comunión con los hermanos, bendición con los hermanos, ¿verdad? Y en el tiempo que estamos en la iglesia, que es 1, 2 horas, nos gozamos en la presencia del Señor, estamos gozosos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y pensamos que con ese poquito, con ese ratito, ya está. Pero no es así. No es así. Lamentablemente no es así. Y este hombre dice que Jesús le dijo que no pecara más, ¿verdad? El jueves el Señor nos hablaba del pecado, ¿verdad? Nos decía del pecado que quizás tengamos escondido si no lo hemos declarado a Dios. El Señor está hablando mucho acerca del pecado. Y yo no sé por qué el Señor repite y repite y repite una y otra vez y siempre lo mismo. Y si venimos y pensamos, estos siempre hablan de lo mismo. Estos siempre hablan de lo mismo. Pero yo no me he puesto de acuerdo con el pastor. Yo no sabía que el pastor iba a decir eso el jueves, que hablaba del pecado. ¿Sí? Y cuando nos hablan, hermanos, siempre de lo mismo, uno tendría que revisarse realmente, ¿verdad? Poner en su vida realmente en cuenta delante del Señor. Porque nosotros aún tenemos remedio, ¿verdad? Aún arrepintiéndonos, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia, ¿verdad? ¿Para qué? Dice que para que no le viniera una cosa peor. Yo no sé realmente por qué, ¿no? El Señor habla de esto. ¿Se acuerdan también de la historia de los leprosos, de los 10 leprosos que Jesús sanó? Sanó a 10 y solo uno le vino a dar la gloria al Señor. ¿A cuántas personas el Señor ha sanado? ¿A cuántas personas el Señor ha liberado? ¿A cuántas personas el Señor ha perdonado? Y no se acuerdan del Señor. ¿Por qué? Porque reciben la bendición y después, como dicen, si te he visto no me acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros de repente quizás no estemos en pecado, quizás estemos limpios delante del Señor y gloria a Dios, ¿verdad? Pero ahí fuera hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que necesita de Dios. Nuestros familiares necesitan de Dios y Dios necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos. Dice en Lucas 10:2, dice que les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucho campo ahí fuera, hay muchas almas que están en necesidad, hay mucha gente que necesita del Señor. Y nosotros somos estos hombres y mujeres que Dios quiere usar para poder bendecir a los demás. Dice que el paralítico estaba allí, ¿no? Esperando que las aguas se movieran para poder tocar, ¿verdad? Las aguas, ser el primero y ser sano. Hay mucha gente que también está esperando eso, que alguien les hable, del amor de Dios, del perdón de Dios, porque hay gente que está muerta espiritualmente, quizás no enferma físicamente, pero sí espiritualmente. Hay mucha gente que necesita. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar, no esperar sentados que el pastor sea el que trabaje, ¿verdad? Porque el pastor tiene mucho trabajo con las ovejas y alguna cabra loca que tenga por ahí, ¿verdad? Muchas cabras locas.
pero es el trabajo de cada uno de nosotros. Si Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos, si Dios nos rescató de lo más profundo de nuestra vida, yo no sé a cada uno de dónde los quitó el Señor, de dónde los sacó. Yo le doy la gloria a Dios porque desde siempre he conocido al Señor. Desde chiquita mi mamá me llevaba a la iglesia. Después nos mudamos y nos quedaba lejos, y como éramos 4 hermanos y teníamos que tomar 2 buses, ya mi mamá no podía ir, pero cerca de mi casa había una iglesia católica y bueno, era lo que había y empecé a ir a la iglesia católica, tomé la comunión. ¿Saben una cosa? Yo le doy gracias a Dios porque cuando uno va a la iglesia católica, ¿qué hace? Va y se confiesa al cura, ¿verdad? Y el cura le dice, bueno, tantos Padre Nuestro, tantas Ave María para que seas perdonado, ¿no? Y yo no hacía eso. Me ponía en los bancos y decía al Señor, bueno, pequé, mentí, hice esto, hice aquello, ¿no? Y después oraba un Padre Nuestro y ya está. Eso es lo que hacía yo. O sea, no iba a un cura a confesarle mis pecados. No iba a una persona, yo directamente le confesaba a mi Dios. Después estuve también en una iglesia adventista, porque era lo que había ahí. Mi mamá empezó a ir ahí porque era lo que quedaba cerca, y empezamos a ir a una iglesia adventista y cantábamos, teníamos escuela dominical. Y a los 13 años estábamos jugando, me acuerdo, con mi hermano a la pelota ahí en la calle, porque allá se juega en la calle libremente, no hay tanto tráfico como acá, ¿no? Y jugábamos ahí y pasó un auto con un megáfono diciendo que había una campaña evangelística y bueno, se escuchó. Mi mamá fue y me dice, dice que estuvo muy lindo, dice van a bautizar, dice los que se quieran bautizar. Y yo digo, yo quiero bautizarme. No conocía nada, pero yo cuando dijeron de bautizarse, quería bautizarme. Yo empecé a tomar clases de bautismo antes de aceptar al Señor en mi corazón. Qué error, ¿no? Pero fue así. Y qué gozo. Y tenía 13 años cuando empecé. Así que yo le doy gracias a Dios porque he tenido mis altos y mis bajos, como todo el mundo, ¿no? Pero le doy la gloria a Dios porque Él siempre estuvo a mi lado, Él siempre estuvo conmigo en cada momento. Yo no sé a cada uno de ustedes en qué momento les tocó el Señor, en qué momento los rescató el Señor, ¿verdad? Pero sí hay una realidad, hermanos, y que hay muchas almas ahí fuera. Hay mucha necesidad ahí fuera, ¿verdad? Hay mucha gente que pasa necesidad, mucha gente que vive en la calle, mucha gente que no tiene para comer. Hay mucha necesidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que salir a hablar a esa gente, aunque sea una persona, poder entregarle el amor de Dios, compartir del amor de Dios, de que Dios es nuestro sanador, de que Dios es el único que puede darle esa vida de gozo, de felicidad. Y nuestro trabajo es ese, hermanos, el orar, el ayunar, el salir afuera. Y como dice la palabra del Señor en Juan 5:25, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Es el tiempo de ya despertarnos, de tener fe, de levantarnos como se levantó este paralítico cuando escuchó la voz del Señor que le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y el Señor nos dice en esta hora, levántate, ya es el tiempo de levantarse. El Señor viene pronto. Amén. Muchas veces lo decimos. Desde que yo conozco siempre se dice, el Señor viene pronto, pero es una realidad. Porque no sabemos, acuérdense de las 10 vírgenes. El esposo vino, y si estás preparado te vas a ir con él.
y si no, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Que podamos, el Señor, como dice, que el Espíritu del Señor bajaba una vez, ¿no? Y tocaba el agua. Aquí está el Señor para tocar tu vida, para bendecir tu vida. Amén. Vamos a estar de pie. El Espíritu Santo está en este lugar. Él te quiere bendecir. Quiere tocar tu ser. Si estás, hermano, si tienes algún pecadito o algún escondidito,